Namaste. Antes que nada vamos a hacer nuestra técnica de Sanyam de hoy, así que te voy a invitar a que te pongas cómodo, que dejes de hacer lo que estés haciendo, ya sabes cómo es este procedimiento. Ten en cuenta que hoy te lo voy a volver a explicar y en otras lecciones va a estar bueno que vos hagas tu propio Sanyam, ¿sí? Y que directamente empieces a escuchar la conferencia, ¿bien? Entonces ahora te invito a que te acomodes, que cierres tus ojos y lo que vas a hacer es escuchar todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Te voy a proponer que escuches los sonidos más cercanos. Ahora que escuches los sonidos más lejanos. Que percibas todos los sonidos. ¿Qué tan lejos podés percibir? Escucha los sonidos de tu alrededor. Escucha la música. Intenta escuchar el sonido de tu respiración. Y ahora vamos a juntar las manos a la altura de nuestro corazón con la mejor actitud para aprender, para compartir. Generamos un estado de contento, de alegría para recibir esta enseñanza y con la mejor predisposición, una actitud amorosa, abrimos el corazón, abrimos la mente y abrimos los ojos. Namaste, bienvenidos a esta nueva clase. Muy bien, tema que nos toca hoy, cómo debemos relacionarnos entre nosotros, ¿sí? En algún momento se van a dar las condiciones para que no solo nos relacionemos virtualmente, esperemos que podamos conocernos en presencia física, ¿sí? Ahora bien, algo en común del relacionamiento en presencia física, o sea, en la presencialidad que en la virtualidad. El primer punto siempre muy importante cuando uno recibe la enseñanza es el respeto. El respeto es lo más importante que tenemos que tener, ¿sí? De ambas partes, el respeto hacia tu persona, el respeto hacia quien transmite la enseñanza. Luego está, cuando estemos en el aula de yoga o estás compartiendo con otros, es el respeto hacia todos los que están alrededor, ¿sí? Ese respeto tiene que ver con aceptar la naturaleza del otro, ¿sí? Y es tratar de estar en paz con esa naturaleza del otro. Pues eso es lo que realmente significa el respeto, aceptar la naturaleza del otro, ¿sí? Y no querer internamente, a veces, que es lo que sucede, que prevalezca nuestra actitud sobre el otro. Bien, nosotros tenemos que hacer un trabajo de respeto y humildad. Todo el tiempo tenemos que estar en revisión constante. Nunca hemos trabajado suficiente el respeto y la humildad, porque en donde bajas la guardia, bueno, algo no te salió tan bien. Y eso es humano. Y entenderlo y aceptarlo, eso es humildad. Tenemos que ser humildes y aceptar. Primera cosa que tenemos que aceptar es que yo soy humano. Yo soy un humano que está acá. Soy el Atma en forma de este humano que te habla, ¿sí? Y para mí vos sos el Atma en forma de humano que me escucha. Pero los dos somos Atma. ¿Me explico? O sea, la diferencia entre unos yogis y otros a veces es qué tan conscientes son de que son Atma o no. Quizás ahí está la diferencia más importante. ¿Bien? Pero indistintamente de qué tan conscientes de Atma podamos ser, en aquello que tenemos que estar de acuerdo, como las reglas de convivencia, es que tenemos que aceptar y respetar a todos. Los que están cerca de la experiencia de Atma y los que todavía están más lejos de la experiencia de Atma. O sea, todos debemos aceptar a todos los compañeros y a todos los maestros que están ahí adelante.
¿Qué quiere decir aceptar y respetar al maestro que está ahí adelante? Que es su rol, ¿no? Su rol. Su rol es enseñar. No entremos en, no importa si es porque lo eligió o porque es lo que sabe hacer o porque lo pusieron ahí, porque lo formaron y le explicaron que era bueno para eso. No importa, no importa. Vos pensá, ese maestro está ahí. Y ahora estoy hablando en un sentido amplio, ¿no? Profesores, formadores, coordinadores que están dando sus directivas y sus enseñanzas también, formadores, maestros formadores, yogacharyas, un gran gurú, un gurú espiritual, todos estos estoy poniéndolos todos en el mismo grupo ahora, ¿bien? Indistintamente de cuál de estos niveles de maestro es, qué nivel pedagógico o espiritual tenga, si está haciendo el rol de maestro y soy yo el que está yendo a escucharlo, lo primero que tengo que aprender es justamente eso, que soy yo el que estoy yendo a escucharlo a él. Entonces acá se da algo simple y profundísimo. ¿Qué es más importante? ¿Lo que yo digo o lo que él dice? En esa situación, vamos a aclarar, ¿no? Él va a hablar y va a enseñar y vos debés escuchar y debés aprender. Esos son los roles de los dos, ¿sí? Es el maestro el que habla, es el discípulo el que aprende, ¿sí? Un buen maestro habla bien, un buen discípulo escucha bien. ¿Qué hace a un maestro un buen maestro? Que ese buen maestro también sabe escuchar. Entonces siempre está aprendiendo. ¿Bien? ¿Y qué hace a un discípulo, un buen discípulo? Que aprende escuchando a convertirse en un maestro. Finalmente el discípulo se convierte en un maestro. Pero ni hay que quemar etapas, ni hay que confundir los roles. Porque todo aprendiz que desee hacerlo será un maestro en el mañana. Bien, desde la visión yógica que nosotros estudiamos, todos deberían ser maestros. Quizás no a todos les interese estar en el rol de enseñar, porque eso es otra cosa. Sí, el rol de enseñar es una cosa, pero todos deberíamos llegar a ser maestros en el sentido de alcanzar la maestría de aquello que estamos aprendiendo, porque para eso lo aprendemos, para en algún momento perfeccionarlo y para en algún momento que eso haga frutos en nosotros. Entonces, cuando empiece a fructificar en nosotros lo que hicimos, ahí podés ver que esa persona tiene la maestría de lo que practica. Entonces, esa maestría es a la que apuntamos. Bien, entonces un aprendiz debe tener mucho entrenamiento y práctica de escuchar, ¿sí? Y dejar hablar. Dejar hablar y escuchar, ¿sí? No quiere decir que el discípulo, el aprendiz, no pueda preguntar o no deba hacerlo. Todo lo contrario, una muy buena práctica de un discípulo, un aprendiz, un alumno es preguntar. De hecho, en el feedback, si el alumno pregunta, nos damos cuenta que está ahí, ¿sí? Si el alumno pregunta, nos damos cuenta que hay interés, podemos relevar cuando el alumno pregunta qué es lo que está entendiendo, ¿sí? Lo que sucede es que el preguntar correctamente lleva tiempo, por eso esto lo vamos a hablar también más adelante, cómo es el correcto preguntar, pero en principio lo que te voy a decir en esto de introducirte al correcto preguntar, hay una palabra para eso en sánscrito que es prashna. Prashna quiere decir pregunta, ¿sí? Prashna es una pregunta, una pregunta formulada correctamente. Para que uno pueda hacer una pregunta formulada correctamente, primero deben haber sucedido cosas antes. Uno primero debe haber escuchado, ¿sí? Vos tenés que escuchar. Y escuchar no solo con tu mente, sino que también con tu corazón. Escuchar desde tu ser, ¿sí? Luego también hay que esperar, porque uno escucha y en las palabras viajan más que solo palabras, más que solo el sentido transitorio de las palabras. Viaja la energía del que te está hablando, ¿sí? Cuando alguien te está enseñando, hay un método que usamos para enseñar. O sea, hay un método que uno tiene que aprender de cómo vas a extraer mejor
las enseñanzas, que es lo que yo te estoy explicando ahora. Te estoy diciendo que tenés que ser respetuoso, que tenés que escuchar, ¿sí? Que tenés que esperar. Pero el otro, el que enseña, también hace un método, también hace técnicas, ¿sí? Entonces, cuando hay un gurú espiritual que tiene un grado de maestría, su darshan, se le dice a su radiación de energía, te llega aún incluso cuando no está hablando. Su energía te atraviesa y te hace modificar hasta el nivel de tus células. Bien, ¿cómo te vas a dar cuenta de esto? Y depende qué tan bien estás escuchando, qué tan alerta estás, qué tan atento estás. Pero eso es lo que hace un maestro o un gurú que ya tiene un grado de maestría, tiene una energía trabajada, y entonces en presencia de esa persona sentís su energía y su energía te llega. Cuando hay otras personas que están enseñando y están en el proceso de ir despertando su energía, también recibís energía del maestro, porque alguien que enseña siempre transmite la energía de su maestro. Entonces ese también está haciendo, si aún no ha alcanzado un grado profundo de la maestría propia, de experimentación de su ser, pero está en el rol de enseñar, maneja una metodología de enseñanza donde se generan las mejores condiciones para que la energía de su maestro llegue a vos. ¿Me explico? Entonces ese maestro es un puente, ¿sí?, entre la realización de su gurú y ese alumno que está allí. Por eso es muy importante respetar a todos los niveles pedagógicos dentro de la comunidad yógica. Todos los roles son importantes, todos los roles. Desde el de aprendiz más básico es más importante hasta el maestro que dio origen a toda esa tradición. Todos son importantes porque todos se sostienen el sentido mutuamente. O sea, ¿qué sentido tiene que haya un gran maestro ahí si no hay un discípulo escuchando? ¿O qué sentido tiene ser el mejor discípulo si no hay un maestro que te enseñe? O sea, todo es una cuestión de que todo tiene que ver con todo y cada punto es importante. Entonces, en este punto es bueno saber que uno debe escuchar, ¿sí?, y debe esperar. Un momento muy bueno para hacer preguntas es cuando el maestro abre un espacio para preguntas. Entonces el maestro habla, usa una metodología de enseñar, o sea, el maestro transmite de una manera especial que se llama satsang, y entonces en el satsang no es que todo está armado de tal manera que tiene que ser siempre igual, puede modificarse, pero es una forma como un estado meditativo donde se comparte la enseñanza y más que palabras lo que está buscando el maestro que está enseñando es transmitir la realización, ya sea propia o de su maestro a partir de lo que está enseñando. Bien, entonces uno debe escuchar, hacer el esfuerzo de entender, pero no es tan importante lo que uno entiende, es más importante lo que recibís. Entonces ahí podés hacer vacío. Si te viene una pregunta, en vez de interrumpir, algo que es muy conveniente es anotar la pregunta. Eso es una muy buena práctica, es una muy buena costumbre de un muy buen alumno anotar la pregunta. De hecho, apuntar correctamente cuando uno escucha a un maestro no es que tenés que anotar todas las ideas. De hecho, eso que te gustó y que anotaste, sí, lo grabaste y todo, pero eso que te llegó tanto, te lo ibas a acordar aún incluso si no lo notabas, ¿sí? Pero esa pregunta, eso que fue tu duda, eso es lo que debes anotar, eso es lo que debes escribir, porque cuando la clase termine, el satsang termine o llegue, mejor dicho, a la etapa donde el maestro dice, bueno, ya fue suficiente, ahora vamos a abrir un espacio para preguntas. Y entonces ahí, si esa pregunta aún no se ha resuelto al irse desenlazando todo el satsang, si aún no se ha revelado, porque muchas veces uno anota la pregunta, espera y la respuesta va apareciendo, ¿sí? De hecho, en este proceso, si uno tiene una buena conexión con quien está guiando la enseñanza, con quien está transmitiendo, uno va a establecer una conexión telepática, ¿sí? Y entonces, como esto es una tradición viva y telepática, el maestro te va a terminar diciendo lo que vos necesitas escuchar, ¿sí? Pero a veces, bueno, se te escapa o hay muchas interferencias, no alcanza, entonces formulamos la pregunta. Al formular la pregunta, ¿sí?,
En ese momento es el momento de hacer la pregunta. Bien. ¿Y qué es una pregunta correcta? Porque este sería el momento correcto de hacer la pregunta. Pero ¿qué es una pregunta correcta? A los maestros nos encanta responder preguntas, nos encanta que nos pregunten, porque cuando nos preguntan quiere decir, bueno, que hay interés por lo que estás diciendo. Entonces las preguntas son buenas, estás relevando ahí que hay interés. Bueno, pero ¿qué es preguntar correctamente? Preguntar correctamente es cómo, cuándo, dónde, para qué, por qué. Esas son preguntas. Esas son preguntas. ¿Cómo se hace tal cosa? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué tal cuestión? Esas son preguntas, ¿sí? Preguntas concretas tienen respuestas concretas. Entonces uno debe formular bien la pregunta. Si vos no entendés algo, que eso es normal, al principio no entender algo, tu estado de no entenderlo no debe ser manifestado exteriormente como levantar la mano y cuando te dicen alguien tiene una pregunta, levanta la mano, no entiendo. No, eso no es una pregunta. Eso simplemente estás manifestando tu condición interna de aún no comprensión. Y entonces, ¿qué dijimos? Que uno tiene que ser humilde. ¿Por qué tienes que entender a la primera? O sea, tenés que tener paciencia, tenés que esperar. O sea, hay que escuchar, hay que esperar. Y la energía va operando sola. ¿Sí? O sea, el no entiendo no es una pregunta. En todo caso, uno tiene que tratar de qué es lo que no entiendo específicamente. Y entonces lo convierto en una pregunta. Y incluso en ese proceso ya entiendo un poquito más. Es un arte esto de hacer preguntas, así como también es un arte el responderlas correctamente. Pero es un arte que no depende de ninguno de los dos, sino que es un proceso que se construye entre el que pregunta y el que responde. Y cuando esa pregunta está bien formulada y es una pregunta correcta, siempre hay una buena respuesta. Lo bueno de preguntar en un satsang, en una conferencia, en una charla, es que es uno el que pregunta, pero todos escuchan esa pregunta. Entonces, todos después escuchan la respuesta. Bien. Por eso es que en presencia de otras personas no es conveniente preguntar cosas personales también. ¿Bien? Porque eso también tiene que ver con el respeto hacia uno mismo, tu intimidad y la de los otros también. Además, imagínense, en general nuestras clases son muy numerosas y si todos empiezan a hacer preguntas personales o a contar sus cuestiones internas, entonces todo esto sería muy complejo, muy difícil de llevar adelante la transmisión de la enseñanza espiritual. En todo caso, no digo que no la llegaríamos a pasar bien, pero probablemente todo se convertiría en otra situación. Sería más un grupo de autoayuda y de confesión que un grupo que estudia yoga. Entonces es muy importante esto de reverlo y revisarlo. O sea, uno puede preguntar incluso algo personal, pero debe despersonalizarlo. Sí, uno tiene que preguntar, supónganse que tiene un problema con el hijo, ¿no? Entonces la forma correcta de preguntar es ¿qué pasa cuando una persona tiene un problema con el hijo? Aunque capaz que es obvio que estás hablando de vos, no importa, pero decir una persona ya te ayuda a sacarlo afuera. Entonces vos sos el primero que lo está despersonalizando. Entonces ayudás a todos los que están ahí a no personalizarlo. Bien. Aunque en el razonamiento todos seguramente se identifiquen con algún punto de lo que se diga, es una técnica verlo afuera, como si el problema fuera de otro, como si el planteo fuera de otro. Eso te da más objetividad. Es como cuando vos tenés un amigo y ese amigo tiene problemas y viene y te los cuenta a vos y está desesperado, necesita consuelo y vos la ves facilísima y no decís, esto no es para tanto. Pero el otro capaz que se está muriendo, está sintiendo que se le termina el mundo y vos desde tu perspectiva decís, este se está ahogando en un vaso de agua. Bueno, eso mismo sucede con uno cuando uno logra despersonalizarlo. Cuando logras objetivizar tu pregunta, va a ser más fácil para vos, incluso en el formular la pregunta, ¿sí? Encontrar la respuesta, comprender más, ¿sí? Además de que te estás cuidando y estás cuidando a todos tus demás compañeros, ¿sí? Entonces, no se preguntan cosas personales en público. Uno puede pedir hablar algo personal cuando termina la clase o llegar un rato antes de la clase. Decir, bueno, tengo una consulta personal. Bueno, somos abiertos a escucharla, queremos escucharte, queremos acompañarte, pero no se hace en el momento grupal porque
este trabajo grupal no está planteado como una terapia de grupo, ¿sí? Y entonces, si uno es correcto con la pregunta, tu pregunta, aunque fuera de una cuestión personal, va a ayudar a todos, ¿sí? Si uno no lo hace correctamente, puede hasta bajar la vibración de lo que se está transmitiendo o llevar la energía en otra dirección que no es la que se está queriendo en ese momento. Entonces, otra vez, aceptación, respeto, humildad. Vos no sos el que va ahí a ser escuchado. A veces hay personas que no es que tienen una pregunta en realidad, simplemente quieren escucharse a sí mismas o necesitan que los demás las escuchen. ¿Bien? Entonces uno tiene que ser respetuoso, debe preguntar dónde, cómo, cuándo, cómo, para qué, desde dónde, hasta dónde, cómo se hace, o quién dijo tal cosa, qué yogi hizo esto, o qué método es para esto, qué técnica me recomiendas para esta cuestión. Esas son preguntas correctas y que ayudan a todo el grupo. Bien, a veces esto sucede, lo voy a decir porque bueno, es un poco cómico y en los grupos grandes siempre pasa, no es que hay mala intención detrás, pero es la naturaleza humana así, de que cada tanto se relajan y cuando abrís el espacio para preguntas decís esto, ¿no? Bueno, ya hablamos mucho, ahora pueden preguntar. Y alguien levanta la mano y vos le decís, bueno, adelante, ¿cuál es tu pregunta? Y empiezan. Sí, maestro, porque yo tengo una pregunta, porque un día estaba en mi casa con mi madre y mis hermanos también estaban. Era un día de primavera, el sol había llovido los días previos, el sol había salido, los días previos había llovido y bueno, había un clima agradable y estábamos ahí y ladraban unos perros y entonces en esa situación yo me di cuenta de que tenía que hacer yoga. Y ahí sentí que el yoga era mi camino. ¿Qué opina de esto usted, maestro? Y eso no es una pregunta. A ver, eso estás de tu necesidad de hablar, tu necesidad de que te escuchen, tu necesidad de llamar la atención. En eso no hay mala intención, pero aún no hay una comprensión de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces hay que hacer silencio, hay que hacer... se llama mouna, en sánscrito se llama mouna, quiere decir hacer silencio, hacer silencio. Si uno hace silencio, recién ahí uno aprende a escuchar. Si uno no sabe hacer silencio, no sabe escuchar. Muy importante, hay que aprender a hacer silencio. Entonces uno escucha haciendo silencio. Espera, reflexiona sobre lo que se dice, anota las preguntas. Si cuando se abre el espacio para preguntas aún no se ha resuelto la pregunta, ahí la preguntas. Si es una pregunta personal, la puedes despersonalizar para hacerla, porque estaría bien, pero si es muy personal y que es algo que tu discernimiento te diga, no, esto no lo puedo tratar públicamente, bueno, entonces se crea un espacio aparte para esa pregunta, por respeto a tu maestro, por respeto a los compañeros. Bien.